Nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Donde sea que usted sintonice este programa. Hoy tenemos una invitada especial, ya la vamos a presentar. Recuérdese que este programa tiene un propósito y el propósito es de traer reflexión, traer conciencia, traer esperanza a nuestras vidas y traer alegría. Hemos empezado una serie de temas donde lo hemos denominado prácticas de vida y hoy vamos a hablar acerca de una práctica que nosotros podemos llevar a cabo para nuestro cuerpo. Recuérdese que hemos hablado de este proceso de 4 módulos, 4 etapas, que hablamos desde el cuerpo, desde la salud física, la salud mental, la salud sentimental o emocional y la salud espiritual, porque todo va unido. Así es de que hoy vamos a dar inicio con estos temas y tengo el honor de presentar a Marlene Ramírez. Ella es doctora, graduada de la Universidad de El Salvador, la UES. Ya ella se va a presentar, así es de que bienvenida, es un gusto estar acá. Hola, Contigo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marlene Urías de Ramírez, soy graduada de la Universidad de El Salvador, del alma mater, de doctorado en medicina, gracias a Dios. Y pues es un gusto estar acá con ustedes compartiendo un poco acerca de los conocimientos que hemos adquirido durante todos estos años. Y es un placer para mí. Gracias por la invitación. Bastantes años, ¿no? Un poquito. Sí, de la carrera de medicina todos dicen son muchos años porque pues tiene ese cuidado. Cuando decidimos hacer todo esto debido a lo que compartimos acá, yo comparto acerca de diferentes temas, por eso el contenido, generando contenido es porque generamos todo tipo de contenido y muchos nosotros nos basamos o yo me baso en cada tema traerlo desde un punto de la Biblia, y la Biblia hay un pasaje que me llama mucho la atención que dice en el libro de Corintios: no ignoréis que el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. O sea, el cuerpo como un templo, o sea, qué tan elevado lo pone el cuerpo, que tiene esa esencia preciosa, y muchas veces nosotros damos por sentado todo, damos por sentado la salud, y queremos traer este tipo de contenido. Sabemos de que hoy hay mucho tipo de enfermedades, a veces lastimosamente descubrimos una enfermedad ya muy tarde, y teniendo la oportunidad, como Dios ha dotado al ser humano, a cada uno de nosotros con ese tipo de conocimientos, yo quiero empezar preguntándote, Marlene, ¿qué te motivó a estudiar esa carrera? ¿O por qué decidiste estudiar esta carrera? Como te comentaba anteriormente, siempre quise ser doctora desde que estaba chiquita. Cuando mi papá y mi hermano eran jugadores de fútbol, entonces siempre que ellos se lastimaban, se golpeaban, se raspaban, yo era la que los estaba curando. Entonces a mí, de la verdad, desde que era pequeña me gustó siempre el área de la medicina. Entonces fue un objetivo, fue una meta que yo me propuse desde que estaba pequeña. Sabía que no tenía los recursos económicos necesarios y sabía que tenía que esforzarme muchísimo más, ser más disciplinada para poder obtener buenas calificaciones y poder obtener una oportunidad de ir a la universidad y poder estudiar lo que yo quería. Sí, me recordaste
me recordaste a tu papá. Ella es mi cuñada, para los que no lo conocen, está casada con mi hermano Guillermo. Pero sí me recordaste porque los niños, pues los varones jugamos a que queremos ser policías, bomberos, y pues las niñas, pues más que todo, no quiere decir eso que hay una diferencia, tanto el hombre como la mujer tenemos las mismas opciones, pero qué bueno que continuaste con esa motivación desde pequeño. Muchas veces a uno desde pequeño se nos quita la inspiración, como tú lo mencionabas, a veces por el entorno donde estamos, el lugar donde vivimos, donde nacemos. No es un impedimento, y luego también los recursos tampoco es un impedimento. Y, y qué alegría saber de que a pesar de que podían haber limitaciones en algunos aspectos, eso no te hizo que tú desistieras de ese sueño. Entonces tú les puedes decir a cada uno de los que nos escucha de que los sueños se hacen realidad, Sí, ¿no? no. Y algo que me gustaría que las personas sepan es que no importa la situación económica. Si uno tiene la disponibilidad, el sueño, las ganas, la disciplina, los sueños se pueden lograr. Si tú quieres ser ingeniero o lo que sea, tú puedes lograr tus sueños. No significa que no vas a sacrificar, Un esfuerzo. que no te vas a esforzar, que no vas a dejar de hacer muchas cosas que quisieras hacer, pero si tú quieres llegar a ese objetivo, llegar a esa meta, sí se puede. Sí, sí se puede, y se tiene que disciplinar uno, ¿no? Fíjate que uno de los temas que vamos a tener acá también con Leticia, mi esposa, ella ya ves lo que hace y tiene mucha disciplina, y yo le digo, yo estoy sorprendido de la disciplina, del empeño, de la dedicación que tú le das, porque eso es muy importante. Y ya que vamos entrando en ambiente, ¿no? Fíjate que uno siempre es curioso, ¿no? Como persona, como ser humano es curioso, y yo desde que preparé todo esto tengo una curiosidad, ¿no? ¿Qué experiencia a ti, que tú que estás, o los doctores, enfermeros que están constantemente con el dolor, con el sufrimiento a veces de las personas? Yo te quería preguntar y te dije, no me lo digas, pero ¿qué experiencia has tenido que ha marcado tu vida? ¿Qué ha sido aquello que tú dijiste a través de esa profesión ha marcado tu vida? Porque veo tantas cosas que suceden en un hospital. ¿Has trabajado en el Hospital Rosales? De hecho, sí. El año del internado, que es básicamente el 7º año, es un año antes de salir a la comunidad, tú haces rotaciones en todas las áreas: salud pública, psiquiatría, medicina interna, cirugía general y pediatría. Entonces, sí, pasé por todos los hospitales nacionales: el Rosales, el Hospital de Maternidad, el Hospital Psiquiátrico y el Hospital Bloom. Y la salud pública la realicé en la Unidad de Salud de San Miguelito, en San Salvador. Entonces, sí, pasé por todo. Sí, sí, sí. Entonces, una de las cosas que me marcó mucho y que hasta la vez nunca la he podido olvidar, la tengo muy presente, fue en mi primer año haciendo turnos en el hospital. Fue en el antiguo hospital de maternidad. Sí. Todavía no habían inaugurado el nuevo. Entonces estaba en el área de neonatología. El área de neonatología pues son los niños recién nacidos menores de 28 días. Y los prematuros, llámese de 26 semanas, 32 semanas. Entonces, en El Salvador, lastimosamente todavía no se cuenta con todo el equipo necesario para poder dar o para poder ayudar a los pacientes que están en cuidados intensivos. Entonces, a uno le toca ambucear, dar la respiración artificial. Entonces, esa vez a mí me había tocado ir a hacer el turno para ambucear a un bebé recién nacido, prematuro, no me recuerdo si eran 26 o 28 semanas. O sea, y resulta que era un masculino, un bebé. Según las estadísticas,
los niños tienen menos probabilidades de vida que las niñas cuando son prematuros. Entre más prematuro es, menos probabilidades de vida tenía. ¿Por qué? Porque los pulmoncitos todavía no se les han desarrollado. Los pulmones se les desarrollan a los bebés a las 32 semanas de nacido. 32, 34 semanas de nacido. Entonces, antes tienes muy pocas probabilidades de vida. Si sufren algo así. Exactamente. Entonces, a mí me habían mandado a darle ambucear a este bebé recién nacido. Me recuerdo que estaba en la incubadora y pues hay un espacio donde tú metes tus manos, es como que te pones guantes estériles y todavía metes las manos en donde hay otros guantes. Okay. Entonces tú no tocas directamente al bebé, sino que te pones esos guantes y empiezas a ambucear. Y era la hora de la visita. Entonces, como la mamá estaba hospitalizada, llegó el papá y como todo papá, pues llorando, diciéndole a su bebé, te amamos mucho, afuera te estamos esperando, tienes que ser fuerte, tienes que luchar por tu vida. Entonces me preguntó si podía tocar a su bebé. Pues obviamente yo no sabía, porque pues era mi primera vez y los protocolos son bien diferentes. En cada área son diferentes los protocolos. Entonces yo fui sincera y le dije, no sé, pero intente, póngase los guantes y no meta las manos, o sea, no abra la incubadora. Pero era en un momento muy crítico. Entonces él se puso los guantes, metió sus manos y empezó a acariciarle la cabecita al bebé. Chiquitito, era una cosita así chiquitita. Y igual en sí iba hablando. La Marlene casi llorando, ¿verdad? Pero no podía pues demostrar que yo pues tenía sentimientos. Esas emociones. Exactamente, porque es algo que nos enseñan a hacer. Más adelante lo voy a explicar el por qué. Entonces, igual él empezó a acariciar la cabecita de su bebé, le empezó a seguir hablando. Lo más que duró creo que fueron 2 minutos. Cuando llegó la enfermera lo cachó y nos regañó a los dos. Fue mi primera regañada. Sí. Entonces, terminó la visita, él se fue, yo me quedé ambuceando, terminó mi turno, me fui. Al siguiente día, que teníamos clases, me recuerdo que íbamos saliendo nosotros de la tutoría, íbamos a almorzar, y me fijé que estaba ese señor con una cajita. Su bebé había fallecido. Entonces me quedó a mí la impresión y dije, por lo menos pudo tocar a su bebé. O sea, sí, en ese momento, aunque me regañaron, pero si yo no le hubiese permitido que tocara a ese bebé, él no lo hubiese podido tocar. La conexión, el contacto físico entre los padres y los bebés es muy importante. Sí. Entonces, era un angelito, falleció, probablemente no iba a poder sobrevivir por diferentes tipos de complicaciones, pero lo importante fue que él pudo tocar a su bebé, o su bebé lo pudo sentir. Creo que fueron una de las cosas que más me impactó. Creo que mis experiencias más fuertes han sido con niños, porque o sea, para mí los niños no deberían de sufrir, no deberían de enfermarse, porque pues ¿quién quiere ver sufrir a un niño? O sea, son inocentes. Claro. Entonces... No, sí, fíjate que recientemente estaba oyendo de un doctor que se dedica a dar clases a los niños que están hospitalizados en España. Y sí, él cuenta el dolor que viven, por ejemplo, un niño que había perdido su vista después de ver, pues, y la impresión es muy fuerte. Entonces, porque prácticamente con las experiencias estas te las pregunto porque el doctor, el médico ve la vida y ve la muerte, ve el nacimiento, o sea, ve el nacimiento y ve la partida, o sea, son cosas muy... Son emociones totalmente diferentes, emoción positiva y emoción negativa, y uno tiene que aprender a lidiar con todas esas emociones. Sí le dan clases de todo eso. Exactamente. Hay una parte que nosotros nos dan en clase y que nos enseñan a saber modular
o saber cómo expresar y retener nuestras emociones. Sí. Porque tú no puedes llorar enfrente del Sí, paciente. eso es como cuando, por ejemplo, el que le tiene miedo a la sangre, ¿no? Exacto, o sea, te preparan para todo tipo de noticias, te preparan para dar una buena noticia, te preparan para dar una no tan buena noticia y te preparan incluso cuando tú tienes que dar la triste, pues, valga la redundancia, noticia de decirle a alguien su familiar ha fallecido. Y pues obviamente las personas empiezan a llorar. Y dime, si tú como médico te pones a llorar con todos tus pacientes, es como pierdes credibilidad. Sí, sí. Y por eso es que hay muchos malos comentarios. Sí, eso te iba a decir, porque a veces dicen el doctor es muy duro, no tiene sentimientos, pero es muy difícil. A pesar de eso, desarrollan empatía, ¿no? Con Sí, el paciente. no es que no tengamos sentimientos o no es que no nos importe su estado Sí. de salud, porque créanme que muchas veces nos tuvimos que ir a cerrar el baño o llegar a casa a llorar, muchas veces, porque vimos casos muy extremos, Sí, muy me imagino. injustos. Y uno dice, es injusto. Era injusto ver en la máxima de cirugía un padre que venía de trabajar, tuvo un accidente de tránsito, sufrió un trauma craneal severo con que su cráneo se abre en dos partes, y ver a un marero llegar como con 8 impactos de Un bala pandillero, ¿no? y no le pasó nada. Y el señor fallece. Ahí O sea, se cumple entonces- el voto hipocrático, ¿no? Sí, El juramento. sí. Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. O sea, son pacientes, Sí. son personas como tú, como cualquier otro, entonces tú tienes que brindarle pues tu Sí, servicio. y todo esto, fíjate que porque ahorita que compartimos todo esto, la iglesia, o las cosas en una iglesia, se habla de que la iglesia es como un hospital, ¿no? Y vemos llegar diferentes tipos de personas, algunas que van como en cuidados intensivos, ¿no? Que necesitan ayuda sí o sí, han sido diagnosticados, están en depresión, están en adicciones. Y a veces surge una impotencia, ¿no? Porque aquel que era tan malo tuvo una oportunidad, aquel que era tan santo se lo llevó el Señor o algo así, ¿no? Es bien duro, ¿no? Y cómo a veces las personas que están al frente de una iglesia tienen que a la vez mantener su postura, porque imagínate como tú te llevas todo eso a tu vida, o sea, no puedes avanzar porque cuántos pacientes se ven a diario y eso es de todos los días. ¿Y cuántos problemas cargan esos pacientes? Y Aparte, muchas ¿no? veces los pacientes llegan a la consulta no por una enfermedad física, sino simplemente quieren que los escuchen. Guau. Entonces, la hace hasta de psicólogo. Entonces, Sí. tú escuchas el problema del paciente, obviamente no das ningún consejo, ¿verdad? Solo estás así, Sí. yo la entiendo o yo lo entiendo. Tratar de darles palabras de aliento, y eso fue todo. Sí, se Solo le era quitó de la escucharlo. enfermedad. Exacto. Pero imagínate, si tú te pones a agarrar y a absorber los problemas de las demás personas, ¿qué te va a pasar a ti? Sí, tú vas a Entonces, terminar cargada, ¿no? exactamente. Entonces, ser fuerte y ser valiente no es un sinónimo de ser sin corazón o de ser sin Sí, sentimientos, sino que sí. simplemente tú tienes que mostrar una actitud serena ante cualquier situación, sea buena o sea mala. Sí, no, pues sí, es que el hospital, eso es. Pero también yo te pregunto, ¿qué es la sensación más, o cuál es la experiencia que te ha gustado en esta carrera? Porque pues no todo es dolor, ¿no? Porque también está la alegría. Yo estuve en un hospital por bastante tiempo y hay una satisfacción de la enfermera o del doctor decir este paciente salió a pesar de que el diagnóstico no era muy favorable. Bueno, exactamente. No, fíjate que lo que mencionaba es que a veces uno indirectamente e inconscientemente ayuda a las personas. Y uno de esos fue siempre en el Hospital Rosales. En Mala fama tienes. Sí. Los turnos generalmente en el Hospital Rosales, llámese de cirugía o de medicina interna, los haces casi siempre en la emergencia, porque es en el área
bueno, no sé cómo está ahora, pero en ese tiempo parecía el mercado central. Eso estaba abarrotado. Como ir a un Swami, los que no conocen sí. los mercados central, ¿no? Como ir a un Swami, Era ¿no? como un mercado Ajá. literal lleno de personas y por ende había gran demanda para poder ingresar a pacientes, sobre todo con los pacientes renales que necesitan realizarse las diálisis. Sí. O sea, de verdad, en ese momento Urge. exactamente Sí. urge. Entonces, yo no me recuerdo de eso, pero había una pareja de esposos que, bueno, no sé si el señor todavía sigue con vida, esperemos que sí, pero le habían diagnosticado insuficiencia renal crónica estadio 5, que es cuando ya ellos ya les están realizando las diálisis. Y ahí les hacen más que todo diálisis peritoneales. Entonces, en ese momento a él había llegado y había llegado muy mal. Y supuestamente fue la esposa, yo le ayudé, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Ella dice que yo le había ayudado, que yo le ayudé con todos los papeles de su esposo y que lo ingresaron rápido y que fue porque yo le había ayudado. Y que ellos habían estado eternamente agradecidos conmigo porque en ese momento él se sentía muy mal. Yo no me recuerdo. No, nunca me acuerdo. Y es bonito porque cada vez que ellos llegaban, porque cada semana les hacían a él la diálisis, ellos me llevaban algo, me llevaban una soda, me llevaban un sándwich, mínimo algo pues significativo. Exacto, Sí. pero uno se siente bien, se siente contento, se siente satisfecho que está desarrollando, aparte de lo que le gusta, complaciendo a las personas. Exactamente, ayudaste a alguien. Sí. Inconscientemente, porque yo sinceramente no me acuerdo. Sí, me decías eso antes, ¿no? De que a veces ayudas a muchas personas debido a tu carrera, a veces inconscientemente, ¿no? Exactamente, pero yo sentí bonito y es una experiencia que uno se lleva y que tal vez de 100 personas que tú viste, por lo menos una o dos personas te dieron las gracias. Sí. Entonces es algo que uno se lleva y es satisfacción para uno, pues, que tú sirves y tiene una recompensa. Sí, inmediata, porque pues muchas veces se piensa de que en esta carrera más que todo es una vocación, ¿no? Porque te apasiona, porque no solo está uno por el salario, sino que es la satisfacción lo que te hace pues dar lo mejor de ti. Ahora, cuando yo quería traer todos estos temas, porque tú mencionas personas que están en diálisis, personas que están pasando ese tipo de situaciones, ¿no? Yo conozco personalmente, nosotros conocemos a varias personas que lastimosamente están pasando por esa circunstancia y a veces es bien dolorosa. Entonces yo lo que te quiero preguntar es cómo nosotros podemos empezar a cuidarnos ya entrando en los puntos principales de nuestro cuerpo, porque muchas veces yo sé de que hay personas que creen mucho en Dios, yo también lo hago, pero eso no quiere decir de que yo no tengo que ir a checarme a un doctor, a ir a pasar consulta, a obedecer, porque al final, aunque uno haga de negacionista, empiece a negar, a veces termina uno estando ahí y a veces ya es en algo peor. Entonces, ¿qué estilo de vida tú crees que es el recomendable que nosotros podemos empezar a tener? Un estilo de vida saludable, es la pregunta correcta. Para empezar, es importante la educación. Porque esto me va a gustar, porque yo soy muy insistente que como personas en Dios debemos de estar educados. Si decimos creer, por lo menos conocer un poco la Biblia, o sea, la educación bíblica por lo menos. Educación y cambiar nuestra cultura. Muchos nos aferramos a nuestra cultura y no vemos más allá en los que nos puede ayudar y terminamos no solo afectándonos a nosotros mismos, sino afectando a nuestros hijos. Sí. En el sentido de qué podemos hacer para no prevenir, sino para identificar de forma temprana si nosotros estamos teniendo alguna alteración en nuestro cuerpo, es empezar desde antes de nacer, desde que estamos en la pancita de mamá o papá, de mamá, perdón. Sí. Entonces,
No inclusivo aquí. No. No. Entonces, ¿qué pasa? Ok, la mamá, o bueno, desde antes, si yo Sí. planeo tener un bebé con mi esposo, estamos planeando ser papás ambos, ¿qué debo de hacer? Chequearme Sí, antes, no después. ¿Por qué? Porque si él sale con algún problema o yo salgo con algún problema y no estoy embarazada, es más fácil tratarme, sí. es más fácil tratarnos. Pero ¿qué pasa si yo ya estoy embarazada, salgo con algún problema, no puedo tratarme? Porque la mayoría de medicamentos son teratogénicos. Significa que no puede tomarlo la mujer embarazada porque le puede causar un defecto de malformación al bebé. Wow, fíjate que importante eso porque pues ya ves, nuestra cultura prácticamente es machista muchas veces. Yo que voy a ir a recibir control, yo soy hombre y quiero procrear, ¿no? Pero no medimos las consecuencias. Por eso me gusta mucho las dos palabras que has mencionado, que es educarnos Ujú. y cambiar nuestra cultura, porque hasta en lo espiritual a veces queremos manejarnos en el ámbito espiritual con la misma cultura que venimos arrastrando. Y aquí lo vemos mucho en Estados Unidos. Si nosotros nos queremos comportar como nuestra cultura, vamos rápido de regreso. Aquí o nos alineamos o no, ¿no? Entonces, qué importante es, pero Exacto. ¿cómo poder hacer, o cómo, no, la pregunta es cómo poder educarnos? Ah, Hoy con la tecnología lo pudiéramos hacer. exactamente. Es más fácil porque, por ejemplo, alguien me puede estar viendo, no, yo no le creo. Y va a buscar una segunda opinión. Puede ir a preguntarle a otro médico o puede buscarlo en YouTube o en todas las Sí. plataformas que se dice acerca de lo que yo estoy mencionando. Luego sigue la otra etapa, el etapa del embarazo, sus controles sanos de embarazo. Porque es importante, porque aunque la mamá esté físicamente bien, no tenga ningún antecedente de enfermedad, se considera que es podemos decirlo, una bomba de tiempo. Una mujer puede estar totalmente saludable en el embarazo y en el último momento del parto se complica. Y puede pasar Sí. porque cambia. Entonces, llevar esos controles sanos de embarazo. Luego viene la etapa cuando nacen los bebés, que se debe dar un control de niño sano a Sí. esos bebés. Y también a las mujeres en el posparto tiene que llevar su control. Posteriormente, hasta los 5 años. Posteriormente, desde los 5 años hasta la edad adulta, si tú no tienes ninguna enfermedad de base, es ideal que por lo menos una vez al año tú te hagas un chequeo general, un chequeo físico general en el que te tomen tu peso, te tomen tu talla, Una vez al año. presión arterial, a ver cómo está tu glucosa, cómo están tus enzimas hepáticas, cómo está tu función renal, hacer un chequeo físico, te toman exámenes de laboratorio y pues te clasifican, ¿verdad? Por ejemplo, según el peso, te clasifican si estás normopeso, sobrepeso, obeso o estás desnutrido, porque puede pasar. Sí, sí. Y te clasifica, pues, y depende de esa clasificación, depende de tu índice de masa corporal, que es eso, si es normopeso, si es sobrepeso o estás obeso, te hacen una clasificación de riesgo. Si tú tienes obesidad, que se clasifica en obesidad grado 1, grado 2 y obesidad mórbida, según eso te clasifican en el riesgo. Porque puedes desarrollar otro tipo de enfermedades. Entonces es importante que si nosotros en algún momento somos personas sanas, Sí. entre comillas, por lo menos una vez al año tenemos que hacernos un chequeo. Sí, fíjate hasta dónde llega a veces nuestra irresponsabilidad, es que nosotros, más el hombre, ¿no? Yo pongo por los hombres, vamos al doctor hasta que ya estamos mal, hasta que ya no podemos ir a trabajar. Y lo pongo por experiencia, porque yo personalmente debería de estarme checando por mi condición. Ya tú sabes Sí. la condición y pues uno se siente fuerte, pero a veces, pues aparte la edad, biológicamente uno va decayendo, pues uno va
cambiando, ¿no? Estamos cambiando. Es que el cuerpo es como una maquinita. Yo a veces ese es el ejemplo que yo les pongo a los pacientes, más que todo con mis pacientes, los pacientes crónicos. El cuerpo es como una máquina nueva, por decirlo así. Sí, sí. Entonces vienen las instrucciones, que los salvadoreños no leemos instrucciones. Pues no, ¿verdad? el hispano por sí, el latinoamericano. Entonces, en esas instrucciones a usted le dicen, usted tiene que darle mantenimiento a esta máquina cada cierto tiempo. Sí. Tiene que cambiarle cierto repuesto, las que utilizan aceite, bla, Cambiarle bla, bla, etcétera, el aceite etcétera, al etcétera, carro. etcétera. Si usted no le da mantenimiento a esa máquina, le empieza a tirar una alerta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una alerta estratificada, ya sea roja, El check naranja, engine, exactamente. Que Parece arbolito de Navidad. que le está avisando que hay algo malo. Sí, vamos a llegar a un punto ahí muy bueno, muy bueno. Entonces, que le está avisando que hay algo malo o que le está avisando que probablemente no hay algo malo, pero que en ese momento usted necesita un mantenimiento de ese que cuerpo. todo esto también pudiéramos usar textos de la Biblia, porque esto nos habla de cómo ir decayendo por no solucionar a veces un problema, ¿no? Engendra después otra cosa. Y me estaba acordando ahorita que tú estabas diciendo esto, porque fíjate que cuando yo fui por primera vez aquí al doctor por un problema de mi estómago, el doctor me acostó, ¿no? Ahí y me revisó. Entonces cuando yo me levanté la camisa, me dijo él, ¿qué te hicieron? O sea, porque parece que tengo un mapa, no hay una carretera. Entonces me dijo, o sea, me comparó como que me llevaron del dealer al deshuesadero casi, o sea, me hicieron, pero pues ya sabes, en nuestros países hace 20 años, o sea, imagínate si ahorita a veces carece mucho de la tecnología, entonces, y fue algo pues inesperado para mí, pero me recuerdo eso porque así sucede a veces llegamos a lugares donde ya hasta que estamos desechados casi. Y el problema en este caso, y lo pongo de ejemplo porque mi práctica médica ha sido en El Salvador, en el área de salud pública. Entonces, el temor de la gente en El Salvador es que le digan, usted tiene insuficiencia renal crónica. De lo que muchos están padeciendo ahorita, ¿no? Pero muchos relacionan la insuficiencia renal crónica, la relacionan con diálisis. Y no es así. La insuficiencia renal crónica tiene etapas, de la 1 a la 5, dependiendo de su función renal, así se va clasificando. Entonces, pues obviamente la idea, como te estoy mencionando, de hacerse un chequeo es para ver qué tan bien o qué tan mal yo estoy. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentran X enfermedad, pero me la encuentran en etapas tempranas, significa que esa enfermedad es tratable y a veces hasta curable, excepto por las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas es eso, o sea, nunca desaparecen, pero son enfermedades exactamente que se pueden controlar y tú puedes vivir y normalmente hasta que Dios decida llevarte. Sí, hasta que cumplamos el propósito. Exactamente, sin ninguna complicación. Caso contrario es con aquellas personas sabiendo que tienen X enfermedad, nunca se controlan. Entonces, cuando vienen, volvemos al ejemplo de la maquinita, que la maquinita ya dio la última patada, ya no puede, se fundió. Que es cuando una máquina, un equipo se funde, ya no tiene arreglos. No, exactamente, hay que sustituirla. Exactamente. Lo mismo pasa con el cuerpo. Porque no funciona. Lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, hay muchas personas que saben que tienen una enfermedad X de base, una complicación, pero no se siguen cuidando y no les interesa y dicen, no, pues, cito el ejemplo, yo me voy a morir cuando Dios quiera que me muera. Y nunca hacen nada. El problema es que muchos, Dios se los lleva de golpe, pero muchos pasan una sufrimiento. etapa Fíjate que esa etapa me interesa mucho porque a veces uno piensa por uno y eso es egoísta porque uno tiene familia, uno dice, Dios me va a llevar cuando lo que tú dices, ¿no? Cuando Él quiera, pero tenemos, en mi caso, hijos, esposa, padres, familia, y
y a veces son los que más sufren, porque yo me recuerdo cuando me ingresaron al hospital y llegó mi abuelita por primera vez, después de que me habían cortado el pelo, flaco, todo, Hugo se acuerda de todo, y todos los que me vieron, o sea, no me conocían, pero la impresión de mi abuelita, cuando me vio, o sea, me conoció, habían amigos que no me conocían, ¿eh? Cuando me conoció, me dijo, ¿qué te hicieron, mi hijo? Y se le empezaron a rodar. Eras un esqueleto. Sí, mi piel estaba pegada a los huesos y tenía sondas. O sea, era algo impactante. Entonces, ver el sufrimiento ese de ellos, yo dije, ¿cómo estoy? Y no acaba ahí. Pues yo estaba anestesiado, tenía la sutura, tenía pues todo No lo te que... podías mover. No podía ni hablar. Y en eso mi mamá, que estando acá, pensaba de que estaba muerto y quería que yo hablara por lo menos para saber que estaba vivo. O sea, fue un choque que yo digo, wow, o sea, Traumático tanto para o ti sea, como para lo tu puedo, familia. sí, para los que están en mi entorno. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, de no ser egoístas, porque hay personas que nos aman, hay personas que están a nuestro alrededor, que amamos también y no queremos ver sufrir. Entonces yo quiero preguntarte, de lo que has ido viendo tú, cómo tú ibas cambiando tu estilo de vida a medida ibas avanzando, porque creo de que cuando uno se va dando cuenta, es De como hecho, cuando empieza a leer la Biblia y dice, ya no tengo que hacer eso porque me está llevando a algo que no es lo correcto, ¿no? de hecho, sí. Y a veces hasta te tildan de, te has hecho piquis. Te ha hecho piquis, ¿no? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de Cantón, yo vengo de Cantón, de Como un casería, ajá, rancho en México. exactamente, de escasos recursos, en el que pues tenías Como una... aquel que está allá, es, ¿no? como todo, como todo. Entonces, en el que ya traías una cultura Sí, otra vez arraigada la que educación y la exactamente. cultura, ¿no? Entonces, pasar y saltar esa etapa a llegar a un mundo totalmente diferente, porque para mí fue difícil. O sea, venía de un lugar de Cantón, Sí, de sí, sí, o sea, una realidad totalmente diferente a la sí. ciudad. No sé si te pasó a ti Sí, cuando sí. pasaste de noveno y te fuiste a estudiar a... Aquí se saltaba el muro. Exacto. Entonces, para empezar, te cambió la forma de hablar, Sí, porque a veces claro. uno cometía tantas barrabasadas Sí, cuando sí, hablaba. sí, pues. Tu estilo de vida cambia mucho, tu forma de comer cambia mucho, porque antes solo le hacías Sí. a la fruta. Fíjate que ahorita que mencionas eso, que no quiero que se me olvide, porque tú dominas todos estos términos. Yo traté de más o menos enriquecerme un poco, pero lo que estás diciendo, uno de los principales motivos de enfermedades es la higiene y la alimentación. O sea, en los lugares donde hemos crecido, o sea, la higiene, pero es por parte de la cultura, ¿no? Entonces, a medida vas avanzando, no es que te vayas refinando, sino que vas modificando para poder ir Vas mejorando. conociendo Vas conociendo. lo que Y es eso pasa en la correcto Biblia, y eso lo pasa en que la no Biblia. es correcto. Sí, sí, y eso pasa cuando uno verdaderamente quiere estudiar la espiritualidad. O sea, te vas dando cuenta tus términos. Yo era súper malcriado. El muchacho que está ahí, él me conoce, era súper malcriado. Por lo que tú estás diciendo, no cambia tu forma de hablar. Era bien, nadie me cree aquí que yo era bien malcriado. O sea, comportamiento, pues habían personas que me decían, de 10 palabras que hablas, una es buena, las demás son puras tonterías, ¿no? Entonces vas cambiando y vas tratando de cambiar la cultura. Sí, y pues algo que nunca hemos, bueno, no sé bueno, unos sí hacen conciencia, pero otros todavía no alcanzan a entender el punto, es que nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Sí. Las prácticas de salud, buenas o malas, que nosotros hagamos, se las vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces, ¿quién tiene que empezar? Nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, prácticas de salud que nosotros tenemos que empezar es, primero, la alimentación.
segundo, ser conscientes de esa parte. De la alimentación que debemos de tener, porque muchos dicen, no, yo no tengo dinero. Es que no necesariamente tienes dinero, tienes que tener dinero para tener una buena alimentación. Dieta no es sinónimo de dejar de comer. Sí. Dieta saludable es, aprendo a comer. Sí. Lo que debo de comer, lo que a mí me va a nutrir, lo que eso va a no nutrir llenar a mis hijos, lo que los va a mantener fortalecidos, aunque parezcan palitos, pero Sí. esos niños te apuesto que están más nutridos. Sí, y eso lo vemos a veces en nuestros países, ¿no? De que hay personas que se crían en cantones, en ranchos, pero han comido saludable, me refiero por los vegetales, por todo cultivado. Hoy hablábamos con Leti, de que, por ejemplo, los judíos, los hebreos, ¿no? Ellos la mayoría comen kosher, lo que se llama kosher, ¿no? Más clasificado o más selecto, por decirlo así, y nosotros vemos la longevidad que tienen este tipo de personas. De hecho, en Japón están una de las personas más longevas y es por su tipo de alimentación. O sea, la alimentación es muy fundamental para cada uno de nosotros. Hoy en día, pues hay los que dicen los veganos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que se está llevando a cabo, pero no necesariamente quiere decir de que eso sea Entonces, la solución. Tenemos que aprender a cuidarnos, porque a muchos tenemos la desgracia, por decirlo así, que tenemos antecedentes familiares que no son muy buenos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo antecedentes de mi familia, que mi papá murió de un derrame cerebral. Hay infartos, hay personas con enfermedades de diabetes, entonces puede ser que si yo no me cuido, no modifico mi estilo de vida, no modifico mi forma de alimentarme, no hago actividad física, yo en un momento puedo desarrollar esta enfermedad. Entonces ahí es donde entramos con los factores modificables y no modificables esos famosos, ¿no? para desarrollar X enfermedad, pero volvemos a la educación. Todo está en la educación. Fíjate que hace algún tiempo, ya ves, Memo, le gusta la política, ¿no? Le gusta la política, entonces él me decía y me preguntaba qué es lo que pudiéramos, qué es lo que se pudiera aportar a nuestro país, por ejemplo. Yo le digo de que la cultura de nosotros necesita mucha educación, o sea, y no solamente El Salvador, todo Centroamérica, México, o sea, todos nosotros, en realidad, todo el ser humano, por eso estamos, pero por eso también estamos sufriendo muchas veces, y lo que tú dices a veces, lo que se dice, no lo estás diciendo tú personal, lo que se habla desde la salud, es eso de que nosotros no nos estamos prácticamente cuidando, sino que llevamos ya la máquina cuando ya a veces no se puede arreglar, ¿no? Y queremos darle la responsabilidad total a él. Sí, fíjate que una persona que escucho acerca de la espiritualidad dice de que una de las cosas más responsables como personas espirituales que debemos de hacer es no delegar nuestra salud física a los médicos, porque ellos no son responsables en realidad, sino que el responsable somos nosotros, y nosotros echamos toda la responsabilidad, culpamos a la medicina, buscamos siempre culpables. Entonces, todo lo que tú me dices aquí de estos factores modificables, los no modificables, podemos actuar a tiempo, ¿no? Claro que sí. Bueno, podemos actuar con los factores modificables. Sí. Los factores no modificables son aquellos que literalmente, como dice el concepto, no se pueden modificar. Solo un milagro. Solo un milagro. Exacto. No, pues porque no puedes retroceder la edad. Sí. La edad no es modificable. Sí, exactamente. No puedes cambiar tus antecedentes familiares. Exacto. Eso es un factor no modificable. No puede. El otro factor no modificable es la raza, la etnia. Sí. A veces tiene mucho que ver eso, Sí, aunque ustedes fíjate, no lo eso, crean. No, tiene mucho que ver. El sexo tiene mucho que ver. Hay enfermedades en las que los hombres son más predisponentes que las mujeres. Y hay otras enfermedades, más que todo las enfermedades cardiovasculares, en el caso de los hombres. Y no es por el hecho de que ustedes tengan mala suerte, sino que lo que decíamos, los hombres cuesta más que vayan a chequearse que las mujeres. Entonces, cuando ustedes van a chequearse, van cuando ya en realidad ya tienen desarrollado algo, ¿no? O les da un infarto,
o les da un derrame, y acuérdense que algunos infartos son fulminantes, Sí, algunos sí, derrames son lastimosamente. fulminantes, o quedan con alguna secuela. Sí, Ujú. no sé, pero Entonces, y por ejemplo, en el caso de los hombres, no sé por qué, pero la estadística dice, no sé. En ciertas enfermedades, si por ejemplo tú y yo nos enfermamos de X enfermedad, en ciertas, por ejemplo el coronavirus, sí, fue un ejemplo algo claro que si se enfermaba un hombre o una mujer, el hombre tenía menos probabilidades de supervivencia que una mujer. oh, sí. Sí. Fíjate, no me di cuenta de eso. Pero, o Aunque sea, me gusta ver todo ese tipo de cosas, no. es un ejemplo, Sí, pues sí. es un ejemplo. Y lo que te decía anteriormente, en los recién nacidos prematuros, los niños Los tienen niños, menos ¿verdad? probabilidades de vida que las niñas. Las estadísticas lo dicen, no lo digo yo. Entonces pasa eso. ¿Cuáles son aquellos factores que sí se pueden modificar? La alimentación, el ejercicio, el ambiente, porque aunque diga el medio ambiente, pues estamos en un medio ambiente contaminado, pero Sí. ¿quiénes lo estamos contaminando? Nosotros mismos. Exactamente. Sí, Entonces, es que todo esto es un trabajo general, ¿no? O sea, uno puede hacer su parte, Ujú. ¿verdad? Uno puede hacer su parte, lo que está más a nuestro acceso. Lo primero, la alimentación, chequeo, porque estos temas son prácticas o sea, es algo que podemos practicar, ya no es algo lejano, o sea, está a nuestro alcance, porque yo prefiero irme a revisar que con algo a tiempo que ya no pueda hacerlo, la verdad, prepararme en diferentes aspectos. Y eso no quiere decir resignarse, porque muchas personas, yo sé de que muchas personas creyentes rechazan completamente la medicina, la cual respetamos. Nosotros no estamos aquí para convencer a nadie, nosotros estamos exponiendo todo lo que conlleva todo este tipo de cosas, pero pues cada quien, al final cada quien es responsable de su vida, pero en eso sí, o sea, uno tiene que hacer su parte y poder cultivar con nuestra familia, con nuestros seres queridos todo esto, porque al final, como decimos, esto va a beneficiar a nosotros y a los que nos rodean, porque algo que hablábamos antes de entrar de que el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo nos da señales, pero muchas veces nosotros las ignoramos. Y eso es como cuando nos queremos despertar y la alarma suena y y la apagamos, ¿no? O sea, el cuerpo nos da señales, nos cansamos, necesitamos dormir, o sea, son señales visibles, pero luego viene la que tú me contabas, ¿no? Eso es lo del... la pérdida del cabello. La pérdida del cabello o lo que aparece no. en las personas. Sí, cuando, no sé si les ha pasado a muchas personas o lo han visto, hay personas que son, las personas que son gorditos, no les quiero decir. Obesas. Exactamente, porque a veces se ofenden. Sí. Pero las No, personas pero lo que estamos son, diciendo desde el término técnico, ¿no? Exacto. O sea, Entonces no las personas que son obesas peyorativo. tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades metabólicas. ¿Qué tipo de enfermedades? Por ejemplo, presión arterial, diabetes o enfermedades tiroideas. Entonces, hay muchas que empiezan, una de las señales que empieza a dar el cuerpo es que en la parte del cuello, acá atrás, se les empieza a ver negro. O en las se les de negro, las axilas se vuelven bien negras, las ingles, la rodilla, atrás de la rodilla o acá, se les mira negro. Es que el cuerpo es tan maravilloso. Esa es una señal que tu metabolismo está mal, está cambiando. Y quiere decir que tienes que chequearte porque te está mandando de que tú en un momento tu cuerpo va a sufrir un episodio agudo de X enfermedad, llámese tiroides, llámese diabetes, llámese presión, un infarto, un derrame o lo que sea, o incluso un cáncer. Entonces, esta es una de las señales que el cuerpo manda. Otro es la pérdida de cabello, el estrés, que son muy visibles, ¿no? El estrés, manchas. El estrés puede ocasionar mucho tipo de cosas que se manifiestan, ¿no? Exactamente. Miren, el estrés es uno de los factores modificables. Sí. Que es en el que más tenemos, uno de los que más tenemos que trabajar. Porque usted puede tener un estilo de vida saludable, pero si usted no sabe, o no sabemos, más bien dicho, manejar las situaciones estresantes, exactamente, esas pueden desencadenar muchas enfermedades, incluso el cáncer. Estrés nos referimos no solo a un estrés psicológico, mental, emocional. Estrés estamos hablando una pérdida de un familiar,
un estrés de trabajo, un estrés social. Sí, Pues hoy como con las redes exactamente, sociales, ¿verdad? La ajá. presión social. Entonces, un estrés postraumático debido a un accidente de tránsito o un estrés físico por Sí, o sí. porque te hicieron una cirugía por X cosa. Entonces, ese Incapacidad, factor, una incapacidad. exactamente, pérdida de empleo, etcétera. Entonces, un factor estresante demasiado grande y que nosotros no podamos manejar, no podamos equilibrar, no podamos liberar, Ujú. puede desencadenar muchas enfermedades. Sí, sí, y eso es uno de los temas que aquí queremos tratar, por eso vamos en etapas, en módulos, le puse yo, ¿no? Regresando a los estudios, a la educación, en módulos donde el cuerpo, empezamos en este episodio acerca del cuerpo, el templo que tenemos nosotros, pero vamos a llegar a la salud mental, esa salud mental y esperamos traer especialistas, tal vez no necesariamente en vivo, pero podemos contactarlos, tú tienes contactos donde se puede trabajar todo esto y poder ir hablando todo esto porque es muy importante cuando se tratan estos temas, muchas veces nosotros los rechazamos, ¿verdad? Nuestra mente automáticamente se pone en piloto automático y todo eso, pero lo importante es que se diga, se hable, a veces, como te decía, nosotros los de a pie no tenemos este acceso de esta información y solo acudimos a un doctor hasta que ya estamos enfermos y no tenemos la facilidad o la oportunidad. Hablaba con un compañero de trabajo y le decía de que hoy íbamos a compartir con una doctora y me dijo, wow, qué bueno que tienes la oportunidad, la accesibilidad de esto y muchas veces no lo aprovechamos, ¿no? Pues entonces es algo muy, muy bueno que nosotros tenemos que tener. Sí, para evitar todos estos tipos de enfermedades son cosas bien simples, que muchas personas ya lo saben, pero muchas personas no lo saben. Sí, sí. Entonces es importante hacer ver o hacer hincapié en que usted no necesita grandes esfuerzos o Sí. mucho dinero para prevenir ciertas enfermedades, aunque usted tenga un antecedente familiar malo, aunque usted venga con un antecedente de cáncer. Entonces usted puede modificar, usted puede cambiar. Tiene la oportunidad, ¿no? Exactamente, de cambiar su futuro. Obviamente todo depende de Dios, ¿verdad? Sí, Pero sí, lo que nosotros... nuestro trabajo. Exactamente, Sí. es otro. Cosas sencillas. Alimentación saludable. Hoy hay tantas maneras de conocer qué comidas son las correctas, desde los niños pequeños hasta los adultos. Y si incluso un día ustedes quieren hablar de eso, podemos hablar. El ejercicio es muy importante. Esa es la una de- actividad sí, ese física, es uno de somos los- muy, lo creo que, no sé, yo era muy sedentaria, sinceramente. Yo era muy sedentaria hasta los 19 años. Hasta que me enfermé y un médico me dijo, tienes que cambiar tus hábitos de vida. Y sí, funcionó. Me enfermé menos, ya no presenté el problema que yo estaba teniendo en ese momento y y mi salud cambió mucho. Sí. Entonces, el ejercicio es muy importante. Y el ejercicio no es solo para verse de una forma estética Sí, muy sí. bien, sino es para mantener una salud física que a usted le permita Caminar. exactamente caminar, No correr. no matarse, ¿no? O sea, Exactamente. no irse a... La actividad física que usted quiera. Hoy hay muchas, Sí. usted puede ir al gimnasio, usted puede ir a caminar, la que usted quiera, pero que sea una actividad física en la que usted esté activo, porque jugar Nintendo, ver tele, no se considera una actividad física. Ver TikTok no se considera, TikTok. no se considera una actividad física, Sí. sino en que nosotros nos Sí, podemos porque activar. eso, fíjate que tocaste un punto que no lo teníamos presupuestado, planeado, pero eso afecta, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos quedamos dentro de un dispositivo, de un juego, que como decimos nuevamente, aquí no estamos para decir si es bueno o malo, sino de que eso ha impedido de que se hagan diferentes tipos de actividades que antes eran muy comunes para nosotros. Yo me acuerdo, yo no salía
de la cancha de fútbol o del patio, no necesitábamos cancha, hacíamos canchas de básquetbol, aunque no hubiera cemento, o sea, eran actividades que nos mantenían activos, o sea, que nos mantenían despiertos, que prácticamente no estábamos metidos en algo así, y aquí lo vemos mucho, lo vemos mucho. Fíjate que ahorita que hablábamos estas cosas, me venía mucho a la mente que aquí todavía en Estados Unidos es un poco más difícil que el hispano se acerque a este tipo de información, porque hay mucha limitante muchas veces por el idioma, por el idioma, la cultura, los recursos, o sea, hay un gran temor y a veces, por ejemplo, en iglesias, en lugares de reunión, si hay una persona que tiene la capacidad, que está capacitada con todo este tipo de estudios académicos, de información, yo digo, qué desperdicio a veces es no tomar eso para que nosotros podamos por lo menos conocer, ya si lo hacemos. Una generalidad. Ajá. Sí, generalidad, al menos si lo hacemos, no lo hacemos, si le creemos o no le creemos, pero por lo menos no ser tan ignorantes, porque después vienen las consecuencias. No, y también, como decíamos, hoy en día la tecnología es un punto positivo de la tecnología, sí, es esto, claro. que podemos, si tú no confías en lo que X doctor te dijo, tú tienes la posibilidad de buscar otras opciones para buscar una segunda opinión acerca de lo que esta persona te dijo. Entonces, y puedes buscar muchos documentales, hoy en día hay muchos médicos que suben su contenido de todo tipo de enfermedades. Tienes que hacer tu cuenta ya, Entonces, de TikTok. Nosotros tenemos las posibilidades de disminuir todas estas enfermedades, y evitarnos la fatiga, evitarnos el pesar de tener que ver sufrir a un familiar, de tener que sufrir nosotros. Y en muchos casos también sufren los niños, porque imagínate, en mi caso, mi papá falleció, estaba cumpliendo 20 años, ya estaba grande. Pero imagínate si yo ya hubiera tenido 5 o 6 años, que pasa muy comúnmente en esta... Sí, hay cosas que son pues inevitables, pero el dolor por esta vía es muy fuerte. Entonces, nosotros podemos hacer mucho con respecto a nuestra salud. Tal vez es concientizar, hacer conciencia. Como decimos en este programa, ¿no? Una de las cosas es reflexionar y hacer conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo para mí? O sea, para mi salud, para tener mi salud. Sí, y es muy bueno apoyarse, fíjate que apoyarse entre la familia, porque a veces uno es muy dejado. En mi caso, yo me fijo con Leti me está diciendo, me dice, haz esto y tienes la cita para esto, porque a veces uno como hombre ha sido así por la cultura que traemos, ¿no? Pero pues, si no es ella, puede ser mi mamá que me esté diciendo, y como hermanos, por ejemplo, apoyarnos también a salir a caminar, o sea, en grupo, si no tenemos la facilidad o la iniciativa, por decirlo así, de hacerlo por nosotros, por nuestra cuenta, pedir esa ayuda, esa conexión, porque no estar desconectados. Una de las cosas que pasa con la tecnología, estamos conectados cibernéticamente, pero desconectadas físicamente, y eso nos quita la oportunidad de que nos ayudemos mutuamente. Sí, exacto. Entonces, y como digo, pues, nuestros hijos, o sea, son el reflejo de nosotros. Todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer. Nuestros hábitos de vida que nosotros tengamos, ellos lo van a tener. Sí. O sea, no puede, ¿cómo me vas a decir que tú le vas a inculcar un buen hábito de vida a tu hijo si tú estás haciendo todo lo contrario? Sí. Y muchas veces ha pasado eso. Y que eso los pasa niños hasta le preguntan, en la iglesia. Papá, pero tú lo haces. Sí, ¿Pero por qué tú haces no, eso, papá? Imagínate la Lisa conmigo, cómo me tiene. Exacto, la Paula. Entonces, pues tenemos que empezar por nosotros. Cosas básicas, cosas sencillas, que no necesitan... no son cosas tan astrales para empezar. No son cosas inalcanzables. Exactamente, ¿no? Para empezar a tener un mejor estilo de vida, y para que tengamos, si Dios nos permite llegar a una edad longeva, tengamos... Pues, como decían de Moisés, ¿no? Exacto. Moisés murió o se lo llevó Dios o murió
pero estaba fuerte, Exacto, vigoroso, ¿verdad? exacto. Vigoroso. Yo veo de Que personas sean por mayores. causas naturales. Sí, sí, que podamos partir por causas naturales, ya que exprimimos el Exacto. último minuto de vida. Eso no significa que en algún momento podamos desarrollar una X enfermedad, pero eso ya no va a depender de nosotros, sino Sí. que va a depender ya no de nuestra genética, porque pues, no, es que la doctora dijo esto, yo lo hice y al final... Sí, no, a lo que ver, pasa sí. es que a veces nosotros tenemos en nuestra genética, en nuestro código genético, hay como algo que falló. Y aunque usted haya tenido la mejor vida o el mejor cuidado. estilo de vida, el mejor cuidado, al final va a desarrollar una X enfermedad, pero también depende de la forma en cómo usted tome eso, también así va a tener resultados. Y Sí. se lo digo porque yo actualmente tengo 2 amigas que las han detectado, una con un cáncer de mama que se ha vuelto a activar, otra con un cáncer de mama que le acaban de detectar, y yo digo, wow, son un ejemplo. Sí. Han tomado de la mejor manera esta enfermedad y tú las ves y andan como personas normales, con ciclos de quimioterapia, sin ningún síntoma como de vómitos, de pérdida Sí, de sí. cabello, pues es Eso normal. es normal. Pero tú no las vas a ver como miras a mucha otra Sí, gente de sí. calidad. No, yo no me voy a dejar vencer. Claro. Yo voy a luchar hasta donde Al Dios último me momento, permita sí. luchar. Entonces, de todo depende cómo usted tome las cosas. Pues como De dicen, que- el toro por los cuernos. Exactamente. Entonces, esto también tiene mucho que ver. Sí, Ujú. pues Marlene, muchas gracias por todo esto. Se pasó el tiempo volando y Y al final no quiero, termina. sí, quiero agradecerte por este tiempo que nos has dado. Espero de que no sea la última vez. Como digo, estos son temas muy interesantes. Después podemos hacer uno que las personas, con preguntas de las personas, podemos salir a la calle a preguntarle a las personas, aportar, porque de eso se trata, de que nosotros podamos aportar a los demás. O sea, tú tienes el conocimiento, tal vez este es un medio apenas que se está transmitiendo esta información, pero pueden llegar a muchos. Entonces, no importa el lugar, el país donde estemos, hoy con la tecnología se llega a todas partes. Así de que yo te quiero dar las gracias y tus estudios, todo lo que has hecho ha valido la pena, porque nosotros hemos visto los resultados y felicitarte, que sigas adelante, que sigas dando eso que tanto te gusta, el servicio a los pacientes o a las personas, ¿no? Dicen de que no hay enfermos, sino que hay enfermedades, porque al final todos somos seres humanos, ¿no? Así de que muchas gracias y te quieres despedir. No, muchas gracias también y espero también que la próxima vez puedan tener, si quieren, pueden ustedes decir un X tema y pueden mandar algunas preguntas que Sí, las ustedes personas, sí, necesiten, claro, pueden. y podemos estudiar las preguntas y les podemos dar Sí, alguna claro, respuesta. sí. Así de que Muchas gracias. hasta la próxima. Este ha sido su programa Generando Contenido, el episodio número 44. Estamos en las prácticas de vida y hoy el cuerpo como un templo. Y nosotros debemos de cuidar ese templo porque ahí es donde mora la presencia del Señor. Ahí es donde vivimos. Ahí es No quedamos cortos. donde habitamos, ¿verdad? Así es de que ha sido un placer y como decimos siempre, Gansu Letová, todo obra para bien. Así es de que le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido, por la invitada del día de hoy y por todos los que estuvieron presentes ahí. Así es de que hasta la próxima.